Recording is on. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente a esta cuarta sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Quiero comentarles que en esta sesión vamos a revisar la actividad número 4. Así es que, por favor, si hubiera alguna duda, cualquier comentario o pendiente respecto a la actividad número 3, háganmelo saber aquí a través del chat y con todo gusto vamos a revisar esas dudas que ustedes tienen. Espero, ¿verdad? Ya ha llegado hoy viernes que tengamos la oportunidad de adelantar e ir avanzando. Sé que de repente es muy difícil combinar trabajo, casa y muchas actividades, pero quiero decirles que todo se puede, que organizándonos y que pues dando los tiempos que de alguna manera necesitamos para entrar a la plataforma, vamos a lograr nuestro propósito. Así es que mucho ánimo, yo sé que ustedes pueden, cualquier cosa de verdad que necesiten, estoy a sus órdenes. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por estar nuevamente aquí acompañándome. Hola Jacqueline, hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenidos. Y bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos con esta sesión? Y bueno, vamos a revisar cuál es el propósito para el día de hoy, para este tema que vamos a trabajar. Recuerden que en la sesión del día miércoles revisamos o hablamos acerca de las características de la ciencia, que les comenté que es muy importante revisar los textos o los materiales que explican qué es la ciencia y sus características. ¿Para qué? Bueno, pues para tenerlo como base y continuar revisando la información sobre todo lo que corresponde a la búsqueda de información, pero también a identificar dentro de los textos de divulgación científica estos elementos que son mayormente presentes respecto a las características de la ciencia. No nada más lo vamos a ver reflejado aquí, también lo vamos a encontrar en ensayos, lo vamos a encontrar en tesis o en documentos, ¿verdad? En donde se haya generado o desarrollado una investigación y de alguna manera estos documentos que ustedes están revisando, pues utilizan un lenguaje más sencillo, más coloquial, para que todos podamos entender. Vamos a revisar si hay la oportunidad la importancia que tiene el uso de citas cuando nosotros redactamos un documento y más cuando elaboramos reseñas, ya sea comparativas, críticas, ensayos o un trabajo de investigación. Esto va a ser muy importante que ustedes poco a poco lo vayan practicando, que lo vayan incluyendo en la redacción y que pues lo empleen como un elemento que sustente todos sus trabajos. Asimismo, en esta sesión, pues ya comenté, vamos a resolver dudas, a profundizar sobre los conceptos revisados durante esta semana e incluso la anterior, ya que para mí es muy importante que quede súper claro dos puntos que les dije iban a estar siendo presentes en todas las actividades de este módulo. Esos dos puntos tienen que ver con la intención comunicativa y la otra con la postura del autor. Entonces hoy nos vamos a enfocar más a la cuestión de la intención comunicativa. Vuelvo a repetir esta parte porque muchos se han confundido en la primera semana cuando les indicaban tipo de texto. Todos o la mayoría siguieron anotando los conocimientos que ustedes obtuvieron en el segundo módulo, que hablan precisamente sobre los textos y su clasificación.
literarios, periodísticos, manuales y diversidad de tipos de texto que ustedes aprendieron durante el módulo 2. Pero nosotros estamos avanzando y cuando encontremos el tipo de texto, lo que vamos a agregar en este módulo es la intención comunicativa. Entonces, no se nos debe de olvidar este punto que va a seguir presente en todas las actividades que vamos a realizar durante estas 4 semanas. Y bueno, pues, ¿qué les parece si les presento la forma en la cual vamos a ir abordando las temáticas? Hoy comenzamos con esta bienvenida, espero que tengan un excelente viernes, que todo, ¿verdad? Lo que ustedes hayan realizado durante la semana haya tenido buen término. Vamos a revisar el propósito, que ya lo trabajamos, que mencionamos la importancia de la búsqueda de información y de la confiabilidad de los sitios de la información que nosotros manejamos. Vamos a hacer, ¿verdad? El día de hoy un viernes rico. ¿Por qué? Porque los voy a invitar a ver un video bien interesante que nos va a ayudar a resolver la primera pregunta de la actividad número 4. No es la primera pregunta, perdón, es una de las finales preguntas que viene en la actividad número 4. Y necesito que pongan mucha atención porque también aquí se llegan a confundir muchísimo. Y bueno, pues vamos a revisar punto por punto qué aspectos de la actividad número 4 es donde tenemos o requerimos poner mucha atención a las indicaciones, a las preguntas, y esto que estamos nosotros puntualizando les va a ayudar muchísimo porque cuando ustedes presenten un examen, cuando ustedes realicen cualquier actividad que implique una lectura analítica, o sea, detallada, es leer entre líneas, es leer la información más allá de lo que podríamos suponer que es lo que tenemos que realizar. Si ustedes observan, yo les he puntualizado. Fíjense bien en esta palabra, vean cómo esta pregunta es una pregunta abierta, nos está sugiriendo esto. Esas o esos son aspectos en los que debemos y tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque nos van a evitar que resolvamos la actividad y que quizás no estemos respondiendo realmente lo que se pide. Vamos a abrir el espacio si hubiera alguna duda respecto a las actividades, el diálogo y nuestras conclusiones respecto a la sesión del día de hoy. Y bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos recuperando lo que vimos en la primera semana respecto a la intención comunicativa? Aquí hay un esquema. En este esquema vamos a encontrar que nos hablan de los tipos de texto. Y en todos los trabajos que ustedes tienen que desarrollar, vamos siempre a encontrar cuál es el tipo de texto. Pero, como les mencionaba, muchos se han quedado con la idea de seguir anotando lo que revisaron en el módulo 2. Yo les mencioné en la primera sesión que tuvimos que era muy importante que estudiaran y revisaran muy bien el material que dice la intención comunicativa. ¿Por qué? Porque en este material vamos a encontrar la respuesta a la pregunta o al punto que diga tipo de texto. Aquí vamos a tener una intención comunicativa extra que no está mencionada en ese material. Sin embargo, no está de más que ustedes la conozcan. Y bueno, vamos a empezar con la primera. La primera intención comunicativa de los tipos de texto se refiere a la descripción, a textos descriptivos. Bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta que al momento de leer la información me están describiendo algo?
Bueno, pues cuando nosotros hablamos de las características de un objeto, de un ser vivo, es porque estamos haciendo una descripción. Y algo muy sencillo, si yo tomara una pluma y les dijera, dime cuáles son las características de esta pluma, lo que ustedes estarían haciendo es describir, ¿sí? Todo lo que tiene esa pluma. Es de plástico, tiene una punta fina, es de color negro, tiene un tapón arriba. Todo eso, cuando encontramos un texto que nos va puntualizando y especificando aspectos de lo que se está tratando, pues entonces estamos hablando de un texto descriptivo. Otra de las intenciones comunicativas es la narración. ¿Y cómo lo podemos identificar? Bueno, pues una narración lo que hace es relatar sucesos que les ocurren a unos personajes, pueden ser reales o imaginarios, en un tiempo y lugar determinados. Ya sabemos que los textos literarios, su intención comunicativa es la narración. Por ejemplo, en los textos descriptivos podemos encontrar que el tipo de texto que tiene mayor descripción, pues tiene que ver con los manuales. ¿Por qué? Porque nos van describiendo las acciones o aquello que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si compramos un objeto para poderlo ensamblar o construir. Entonces, bueno, pues ahí podemos encontrar un ejemplo de la intención comunicativa de este tipo de textos. Encontramos otra intención comunicativa que es el diálogo. ¿Y el diálogo en qué tipo de texto lo podemos encontrar? Bueno, pues regularmente lo encontramos en los cómics, en las revistas de historietas, lo encontramos en las obras de teatro. Y es cuando, ¿verdad? Hay un intercambio entre los personajes de lo que ellos están platicando, de lo que ellos están participando. Otro tipo de texto que nosotros tenemos son los expositivos. ¿Y cómo es un texto expositivo? Bueno, pues es aquel que transmite información sobre un tema, pero de forma muy objetiva, clara y precisa. O sea, no tiene información extra. Un ejemplo podrían ser las diapositivas, las presentaciones, y su intención comunicativa es la exposición. Sin embargo, en algunos otros documentos también podemos encontrar esta parte de exposición. O sea, nos dicen específicamente para qué, cómo, cuándo y dónde, sin agregar información extra. Y tenemos también otra intención comunicativa que es denominada argumentativa. ¿Y qué es un argumento? Bueno, pues un argumento es cuando se transmite una opinión que se defiende con pruebas y razonamientos a fin de convencer. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si nosotros encontramos un texto de divulgación científica, la mayoría de estos documentos lo que tratan es de demostrarnos con evidencias, o sea, con pruebas y con justificaciones teóricas, o sea, con razonamientos para que nosotros digamos, ah, sí, esto que dicen acerca de la basura o del papel o el plástico es cierto, pero, ¿verdad? Nos dan una serie de evidencias para convencernos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sí podemos encontrar algunos textos que combinen varias intenciones comunicativas, ya sea descriptivas, narrativas, expositivas o argumentativas. Claro que sí es válido y podemos encontrar textos que tengan esta estructura, pero si yo identifico esto, tengo que darle mayor peso a aquello que se presente de manera más evidente, que tenga mucho más
datos o información que esté representando esta parte. Entonces, mucho cuidado cuando en las actividades de cada semana encontremos la pregunta, ¿qué tipo de texto es? Lo que tenemos, por favor, que poner es o descriptivo, o narrativo, o expositivo, o argumentativo. Solamente esos 4. Y de esos 4 tenemos que elegir uno, el que represente, ¿verdad? Lo que dice ese texto, esa intención comunicativa. Entonces, por favor, no se les olvide trabajar, revisar nuevamente la información sobre la intención comunicativa, porque esto es lo que nosotros tenemos que responder en las actividades. Fíjense bien, hoy antes de ver este video que los voy a invitar a revisar y antes que cualquier otra cosa, atender lo que dice la actividad, vamos a hablar un poco acerca de lo que les había mencionado, de las citas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar preparados para los siguientes módulos y al redactar algún trabajo, regularmente se solicita que ustedes utilicen ya citas. Y hoy vamos a comenzar con algo muy sencillo. Esta parte que se llama paráfrasis es, ¿verdad?, aquello que nosotros con nuestras propias palabras construimos a partir de lo que leemos de un documento. Y aquí tenemos un ejercicio. Este ejercicio que les presento se encuentra también en el manual de citas. Entonces vamos a observar qué nos dice este ejemplo para que comprendamos mejor cómo se construye una paráfrasis y que cuando nosotros redactamos nuestro documento, pues regularmente se requiere que utilicemos nuestras propias palabras y que si no es de esa forma, pues hagamos una cita textual o una copia de la información de ese texto, anotando, ¿verdad?, en los datos del autor. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos la copia de un párrafo de este autor, Angulo Marcial, que lo escribió en el 2013 y está en la página 96. Maestra, ¿por qué aquí se señala la página? Porque esta, ¿verdad?, es una cita textual, pero esta cita textual tiene más de 40 palabras y las citas textuales que tienen más de 40 palabras no se entrecomillan. Si ustedes observan, se deja un espacio que es una sangría para que la persona que está leyendo la información sepa que esta es una cita textual y por eso aquí vienen los datos del autor. Este tipo de formato de las citas se llama parentética porque al final de la cita se anota entre paréntesis el apellido del autor, su nombre, el año y la página de donde se obtuvo. No lleva comillas. Hay otras citas que son más pequeñitas, o sea, de menos textos o de menos líneas y sí se entrecomilla. Pero aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que corresponde a una cita textual de más de 40 palabras con un formato de paréntesis para recuperar los datos del autor. Entonces, vamos a leer ese texto y dice, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que solo repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones
o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Entonces, esto está tal cual en ese documento que escribió este autor. Para hacer una paráfrasis, ya dijimos que necesitamos utilizar nuestras propias palabras respecto a esto que acabamos de leer. Y entonces aquí el ejercicio que yo les voy a pedir que ustedes revisen es cuál creen que sería la paráfrasis correcta. Tenemos dos opciones. Voy a leerlas. La primera opción dice: el estudiantado confunde el uso y función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Y aquí esta persona está recuperando, ¿sí? O le está dando crédito al autor, pero como esta es una paráfrasis, aquí no es necesario poner la página. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos elaborando nuestra redacción propia, no estamos haciendo una copia de la información. Y aquí tenemos otra opción. Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita usándola como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Muy bien, entonces ya tenemos el contexto, ya vemos dos opciones y ahora me gustaría, por favor, que aquí a través del chat ustedes me ayudaran a escribir por cuál opción ustedes, ¿sí? O con cuál opción ustedes se quedan, con la 1 o con la 2. ¿Cuál creen que es la paráfrasis correcta? ¿La 1 o la 2? A ver, piénsenlo muy bien, revisen nuevamente y vamos a dar un tiempo para que ustedes relean, analicen y anoten aquí en el chat, por favor, su respuesta. Vamos a dar un tiempo. Si hay cualquier duda, nuevamente, por favor, me pueden preguntar. Ok, a ver, adelante, atrévanse. ¿Por cuál opción ustedes dicen? A ver, Cintia me está diciendo que ella piensa que es la opción 2. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más? Adelante, Raúl. Sí, a ver, tú piensas que es la 1. Ok. ¿Qué les parece si vemos cuál es la opción correcta? Y bueno, para esto, ¿verdad? Vamos a ver un análisis. Fíjense bien. Quien escogió la opción 1, vamos a ver si es la paráfrasis. Fíjense bien, la opción 1 respetó la idea original, se redactó de distinta manera sin perder su sentido y por lo tanto es una paráfrasis más compleja y además se anotaron los datos de referencia de donde se tomó la idea. Entonces, todas las paráfrasis que nosotros hagamos deben de llevar los datos del autor, obviamente sin la parte de la página, porque ya no la necesitamos, nosotros estamos haciendo una interpretación. Vamos a ver qué nos dice la opción 2. Solamente se le cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursivas y de color azul. Bueno, aquí se ven negritas. No se eliminó información accesoria y es casi una copia textual. En este caso, se trata de una paráfrasis incorrecta,
pues hicieron cambios menores y no se anotó el crédito correspondiente, por lo que se puede considerar como plagio o un mal uso de la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender aquí? Lo que tenemos que aprender aquí es que, número uno, una paráfrasis es lo que nosotros interpretamos y redactamos con nuestras propias palabras. ¿Para qué? Para, ¿verdad? No copiar la información tal cual. Y necesitamos anotar los datos del autor y el año en el que se publicó esta obra. Muchas veces en nuestras primeras oportunidades de redacción, regularmente nos equivocamos y a veces solamente cambiamos el orden de las palabras, ponemos una coma, usamos sinónimos, pero la intención es que ustedes poco a poquito vayan perdiendo el miedo, atreviéndose a anotar y utilizar en sus redacciones citas. En los siguientes módulos, conforme ustedes vayan avanzando en las redacciones que ustedes elaboren, los profesores les van a evaluar el uso de citas. Es muy importante que lo practiquen. Ahora vamos a ver otros ejemplos que tienen que ver con la cuestión del uso de las citas. Fíjense bien, quiero que pongan mucha atención. Bueno, cuando nosotros utilizamos comillas, esta es una cita, la vamos a llamar una cita textual. Cita textual, ¿sí? O la vamos a llamar una cita descriptiva, ¿sí? Y una cita que de alguna manera también la podemos nombrar como directa. Ajá, entonces vamos a dejarla nada más como cita textual y cita directa. ¿Por qué, maestra? Bueno, esta persona aquí colocó 4 puntitos. No es correcto. Cuando hacemos una cita textual o una cita directa, al inicio necesitamos poner comillas y si ustedes se fijan aquí esta persona volvió a equivocarse y hay que poner comillas. ¿Qué más le faltó a esta persona anotar? Aquí están los datos del autor, Cárdenas Guzmán, pero dijimos que se requiere del año, imaginemos que sea 1879, página, ¿sí? 24. Y regularmente, dijimos, o en algunos casos, esto es una cita parentética. ¿Por qué? Porque al final se está colocando la información del autor. ¿Ok? Entonces, maestra, ¿por qué esta cita, verdad, tiene las mismas características que está por acá, que estábamos viendo de esta que también es una cita textual o directa, pero en esta que estamos revisando hay comillas, porque esta es una copia de menos de 40 palabras. Y si ustedes observan, esta tiene más texto, es de más de 40 palabras. Entonces, las citas que tienen más de 40 palabras no llevan comillas, pero sí dejan un espacio para que las personas observen que esto, ¿verdad? Es una información copiada, tal cual, del documento que se está revisando. Lo mismo sucede con este tipo de cita, nada más que aquí, como es más pequeñita, se le anotan las comillas y también se puede utilizar una cita o datos parentéticos respecto al autor. Ahora vamos a ver otra forma
otro formato de presentación de esta misma cita textual de menos de 40 palabras. Fíjense bien, quiero que observen aquí dos cosas. Primero, aquí hay una palabra o una palabra de introducción. Muchas veces no sabemos cómo iniciar lo que nosotros queremos empezar a redactar y es muy válido que utilizamos algunas palabras o frases. Luego aquí vienen los datos del autor. Este es otro formato que también se puede utilizar en las citas. Pero, ¿quién nos dice el formato? Bueno, pues los formatos lo dicen las editoriales, las universidades o quienes están dirigiendo una investigación o un texto. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que siempre preguntemos cuál es el formato de la cita que vamos a emplear, porque cada institución, cada lugar tiene formas distintas de presentación. Y si ustedes observan, aquí, ¿verdad? Nos encontramos con una cita textual de menos de 40 palabras. Aquí la persona se equivoca, ponemos las comillas y anotamos la página al final. Mucho ojo, porque aquí está faltando algo. ¿Qué estaría faltando? Pues estaría faltando la fecha, 1879. Y aquí, por ejemplo, ¿verdad? Tendríamos que poner página 24. Entonces, lo que quiero que observen es que existen también diferentes formas de presentar una cita. En el caso de la paráfrasis, va a ser lo mismo. Podemos utilizar un formato de presentación parentético, como este que les estoy presentando, o un formato, ¿verdad?, de cita como este, en donde al inicio se anotan los datos del autor, el año y al final la página, ¿verdad? Y esa es otra forma de presentación. Así es que no se asusten cuando ustedes en los textos que lean, pues observen que existen varias formas de citar. Aquí apenas estamos aprendiendo a conocer algunas. Entonces, ¿dónde puedo consultar esto? ¿Dónde hay más ejemplos? En nuestro manual de citas existen todos estos ejemplos. Muy bien, pues ¿qué les parece si nos concentramos en nuestra actividad número 4? Esta actividad número 4 se llama un fenómeno natural. Y bueno, pues lo que nos solicitan para esta actividad es que nosotros busquemos en fuentes confiables la información que nos van a dar y verifiquemos si efectivamente esa información es confiable o no es confiable. Y vamos a observar que dice la primera actividad. Analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento. Aquí nos dan varios documentos. Fíjense bien, aquí está el título y lo que tengo que hacer es copiar la liga. Yo ya les había dicho el día miércoles que pusieran mucho ojo en estas ligas. ¿Por qué? Porque empezamos a tener algunos datos o pistas que nos pueden dar cierta información acerca del sitio en donde se publica esa información. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a copiar la liga, vamos a revisarla. Ya habíamos visto en miércoles que Cómo ves es una revista de la UNAM. Entonces, de alguna manera aquí podremos decir hasta cierto punto, ¿verdad?, que esto hasta ahorita es un sitio confiable. Pero ¿qué tal que si copiamos la liga, la pegamos en el navegador y resulta que no es un sitio confiable o que la información no es
tampoco confiable. Entonces, ojo, además de investigar, de pegar la liga y verificar que tiene todos los elementos, ¿verdad?, de privacidad, de confiabilidad, que vienen señalados en el material que les señalé el miércoles, vamos a revisar también el texto. Lo tenemos que leer porque más adelante lo vamos a ocupar. Entonces, cuando ingresen, verifiquen, chequen y digan sí o no. ¿Verdad? Este es un sitio confiable y la información también es confiable, pero también tienen que leer la información. El siguiente texto se llama Es que somos muy pobres. Y aquí, ¿verdad? Volvemos a esta parte, ingeniería UNAM, ¿no? Sí, de seguro ¿verdad? Es un sitio confiable. Pues vamos a verificar si efectivamente es un sitio confiable y este documento que está aquí es la información o lo escribió pues alguna persona en la cual nosotros digamos o verifiquemos que corresponde. Luego hay otro espacio, déjenme seguir avanzando, hay otro texto que se llama ¿Cómo se forman los huracanes? Y nuevamente volvemos a hacer este ejercicio. Revisamos la liga, la copiamos, leemos la información e identificamos si es confiable o no es confiable. Sigue otro texto. Son 4 textos los que ustedes tienen que verificar si el sitio y la información es confiable. Se los voy a presentar. Este es el primero. Este primer texto se llama La ciencia que precede la tormenta. Aquí nos hablan acerca de los pronósticos meteorológicos para detectar huracanes. Y bueno, pues ahorita precisamente estamos en estas épocas en las cuales, ¿verdad? Estamos con estos fenómenos. Y léanlo, revísanlo y chequen si sí o si no es confiable, si la información es válida. Tenemos el otro documento, ¿cómo se forman los huracanes? ¿Qué creen? Este es un blog y hay que tener mucho cuidado porque no sabemos si este blog realmente tiene evidencia, referencias de dónde sacaron esta información. Entonces, mucho cuidado porque puede haber datos, pero si no hay bibliografía o no hay citas de los autores, pues tenemos que empezar a dudar. A lo mejor este fue un trabajo que realizó algún estudiante. El siguiente sitio a donde vamos a ingresar se llama 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Y entonces, de igual manera, tenemos que ver el espacio, algunos, ¿verdad? Si ustedes observan por aquí, pues hay anuncios y pues no sabemos si la información que existe ahí tenga algún sustento válido o simplemente, ¿verdad? Pues es la descripción de las imágenes. Y el último texto que ustedes tienen que revisar se llaman Los desastres en perspectiva histórica. Entonces, recuerden que tienen que revisar esos 4 textos y una vez que los lean, que identifiquen si son válidos o no, entonces sí, ustedes van a poder realizar la actividad 2. Y se indica si las 5 fuentes, perdón, me faltó por ahí una, son confiables o no y por qué. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a anotar, por favor, el nombre de cada texto. Por ejemplo, este que se llama Los desastres en la perspectiva histórica. Entonces voy a anotar ese título. A un lado de ese título voy a poner si es confiable. Vamos a suponer que anoto este nombre. 15 interesantes curiosidades que necesitas saber.
Y al lado del título tengo que anotar, no es confiable. Pero ¿qué nos está faltando? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije el día miércoles que hay un documento que nos va a ayudar a justificar el por qué? Es este, consultar información. De ahí, por favor, van a sacar el porqué de lo que ustedes están anotando respecto a la confiabilidad de esas 5 fuentes. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario que no haya, dudas sobre lo que acabo de explicar o algo que no haya quedado claro? Con todo gusto, por favor, detengan. Ok, hasta ahorita ninguna. Bueno, vamos con la actividad 3. Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Bueno, pues igual, si ustedes recuerdan nuestra sesión del día miércoles, yo les volví a explicar la clasificación de las ciencias. Y les dije que las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen diferentes objetos de estudio. Dije que las formales y las naturales utilizan objetos, recursos, materiales para hacer experimentos. Y entonces su objeto de estudio es algo, ¿verdad?, que tiene que ver con cuestiones materiales. En cambio, en las ciencias sociales, su objeto de estudio es el ser humano. Entonces, ahí ya estamos aclarando esto que nos están diciendo, ¿verdad? Dice esta parte, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿qué tienen en común? Y justifica la respuesta. Bueno, este video que les voy a compartir al final de esta sesión trae la respuesta a esta pregunta. Y si no pude ver este video, fíjense bien, en el material que les dije de la semana viene la respuesta en este documento. Entonces, que se llama método científico. Entonces, por favor, necesito que pongan mucha atención en ese material. ¿Qué tienen en común entonces las ciencias? Pues sería el que acabo de decirlo. Y tienen, por favor, que revisar esa información para explicar por qué anotaron ese nombre. Mucho cuidado. Vamos a la 4. Dice, en función de las lecturas realizadas, o sea, de estos textos, ¿sí?, que ya revisaron ustedes, dice, elabora un texto de media cuartilla donde respondas a la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? En tu texto considera. Entonces, antes de revisar qué es lo que hay que escribir, quiero que observen esta parte de ecosistema. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a utilizar este recurso del ecosistema no solamente para esta actividad, sino lo vamos a utilizar para la semana número 4 en el foro de integración? ¿Y qué creen? Aquí está el material que me va a ayudar a entender y a resolver esta última pregunta. Entonces, fíjense bien, dice, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿Y qué tenemos que desarrollar? Bueno, número 1, las perspectivas de las diferentes ciencias desde las que se aborda cada texto. ¿Qué significa esto, maestra? Bueno, pues que a lo mejor en el primer texto lo abordó
¿verdad? Los meteorólogos o los expertos en geografía nos están hablando de las diferentes ciencias. Otro texto, ¿verdad? Como este, fue abordado por la ciencia de la historia y entonces nos está hablando de que estos fenómenos existen desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando yo empiece mi redacción, tengo que decir, en este texto, ¿verdad? En este documento que revisé, pues las consecuencias y las tormentas y huracanes en los ecosistemas son abordados por expertos en el clima, en las cuestiones meteorológicas, y ellos lo ven así. En este otro texto nos habla de la historia acerca de estos fenómenos. Fíjense bien lo que dice aquí. Retoma aquellos textos de carácter científico y con fuentes confiables. ¿Qué significa? Significa, ojo, aquí ya les voy a dar esta respuesta. Les dije, no sé si les dije, de las 5 fuentes, 3 solamente son confiables y 2 no. ¿Qué significa esto? Que al momento que yo vaya haciendo la descripción o la información para responder a la pregunta, solamente voy a tomar los 3 textos que sí son válidos, ¿sí? Y tengo que retomar la parte que tiene que ver con el ecosistema. Al final, volvemos a tener esta palabra mágica. ¿Cuál es tu postura frente al tema? Entonces, cada uno va a elegir y cada uno puede poner mi postura frente al tema es subjetiva o es objetiva porque hay evidencia o los textos que yo revisé son documentos que tienen sustento, que tienen evidencia, que son o que contienen características de la ciencia. Entonces, este es el trabajo número 4. Solamente hay que poner mucha atención a la forma en la que ustedes van a redactar. Acuérdense que aquí no necesitamos hacer resúmenes ni copiar la información. Aquí les están pidiendo a ustedes que con sus palabras digan cuáles son las consecuencias de estos fenómenos después de haber leído los 3 textos que sí son válidos, la información que sí es válida. Entonces, mucho. Pues, ¿qué les parece si para terminar nuestra sesión los invito a ver este bonito video? Este video me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque en este video, ¿verdad? Vamos a sintetizar lo que ustedes van a estudiar respecto a lo que es la ciencia. Si me permiten, por favor, voy a copiar esta liga en mi navegador para poderles compartir el video. Un momentito, por favor, permítanme para que en lo que este video, ¿ya? Pues lo podamos revisar y yo se los se me está adelantando, ¿verdad? Ahí está, espérenme, por favor, se me está adelantando los anuncios. Ahora sí, les voy a presentar este video. Espero que les guste mucho. Ahorita que lo terminemos de revisar, comentamos. Me voy a quitar de la pantalla para no distraerlos, ¿sí? Y presentar. Muy bien. Entonces, listo, estamos listos. Vamos a escuchar con mucha atención. Por favor. La ciencia. El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber, pero a la hora de discutir
decir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien. Hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, no ha existido desde siempre, aunque en la antigüedad hay diferentes investigaciones sobre el mundo natural. Es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues se basa en un método que tiene como fundamento por un lado la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que no conoce a sí misma, nunca llega a verdades definitivas, sino profesionales. Un científico honesto no dirá esto es una verdad absoluta, sino esto es verdad sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral, es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como de tecnologías que pueden dañar a la humanidad, pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando nos vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que basan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así. El pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Esto significa dudar, ¿no? Que lo afirma una persona importante, o está escrito en un libro famoso, o porque tiene palabras rimbombantes, incluso de nuestros ideas. Apertura, la capacidad de adquirir evidencias nuevas, aunque estas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos por qué todo el tiempo. Cultivar el sentido de la absoluta maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes explicar. Lo haces cuando te preguntas algo, te respondes experimentando, observando, buscando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Excelente. Bueno, pues espero que este video, ¿verdad?, haya sido de mucha utilidad. Si ustedes observan, pues gracias a esta información estamos sintetizando pues, parte de la lectura o de las lecturas que ustedes tienen que realizar acerca de la ciencia. Y ya observaron que cuando hablan de la ciencia, lo que se comparte, ¿verdad? Es lo que se puede ver, tocar, oír, pero tiene un nombre que comienza con M.
Entonces, eso es lo que comparten las ciencias naturales, formales, las ciencias sociales. Y me gustaría, para cerrar esta sesión, que ustedes me dijeran, bueno, ¿desde cuándo existe la ciencia y para qué la empleamos? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién estuvo atento al video que revisamos? A ver, adelante. Así es, la ciencia existe desde que aparecen los griegos, ¿verdad? Y pues no se llamaban así, sino anteriormente los científicos eran filósofos y de ahí que haya personas que estudian filosofía. Y la filosofía tiene que ver con el estudio de la ciencia. Y bueno, pues obviamente ha ido evolucionando, ha ido cambiando y hoy tiene este nombre. ¿Y para qué se emplea la ciencia? Pues como lo mencionaban, para mejorar nuestra vida, para tener mejores posibilidades y opciones de desarrollo. Pues espero que esta sesión haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que la próxima semana, el día lunes, en el foro Aprendiendo, va a haber instrucciones específicas para que empiecen a elaborar su archivo de PowerPoint con imágenes que van a sacar de internet. Y les voy a dejar yo un archivo para que ustedes lo revisen y vean cómo tienen que subir ese material que recuerden todos tenemos que compartir para hacer la presentación de la actividad número 6. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado a esta sesión y cualquier cosa que ustedes necesiten, pues por favor ya saben, con todo gusto, pueden escribirme, mandarme mensaje y estaré atenta a sus dudas. Mil gracias. Nos vemos la siguiente semana y estamos en contacto. Recuerden que tienen el domingo hasta las 23:59 para la entrega de sus actividades de esta semana. Hasta luego. Bye.